Bueno, en primer lugar, como siempre, agradeciendo esta cordial invitación que me ha hecho CAP para poder conversar con ustedes respecto de algunos temas relacionados con las audiencias en medidas de coerción. ¿De acuerdo? Entonces, sobre eso vamos a dar algunas ideas. Sobre eso vamos a discutir algunos aspectos y vamos a hacer lo que se ha ofertado y lo que me han dicho que se ha ofertado, que es una simulación de una audiencia de prisión preventiva. Claro que eso salió ofertado y en esa medida vamos a tratar de trabajar. ¿De acuerdo? Quiero saber si me están mirando, me pueden ver. ¿Sí? Entonces, a ver, yo lo que voy a hacer es, voy a tratar de mirarlos a todos. Vamos a ver cómo nos podemos mirar. Sofocap, ahí estamos, ya estamos, ¿sí? Muy bien. Todos aquellos participantes que puedan tener la deferencia conmigo, la gentileza de prender su cámara, podría ser muy interesante la sesión si eso se hace de esa manera. ¿De acuerdo? Así que los participantes que puedan prender su cámara me van a hacer un gran favor. Bien. ¿Me pueden ver? ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Perfecto. Bien. Lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a debatir, lo que vamos a discutir hoy día es básicamente el tema de la prisión preventiva. Vamos a debatir, vamos a discutir el tema de la prisión preventiva y eventualmente algún otro tipo de audiencias preliminares que se presentan. Todos saben que tal vez en medidas de coerción, la audiencia que genera más polémica, la audiencia que genera más controversia, es la audiencia de prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, un poquito sobre esa audiencia vamos a conversar. Muy bien. ¿Qué es lo que se discute? ¿Qué es lo que se debate cuando se plantea una medida de coerción? Lo que se debate y lo que se plantea en una audiencia de medida de coerción, y a eso no le podemos perder de vista, lo que se plantea, lo que se debate, es la imposición de una medida de coerción o la validez y la subsistencia de la misma. Una medida de coerción que es en el fondo una limitación o una afectación a un derecho fundamental. Todos sabemos que una medida de coerción es una limitación o una afectación a un derecho fundamental, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a discutir en esa audiencia de prisión preventiva es si esa limitación o afectación del derecho fundamental que se ha hecho dentro de los cánones, dentro de los requisitos, dentro de los presupuestos establecidos por ley. ¿Sí? Por lo tanto, ¿a qué se va a limitar una discusión en una audiencia de medida de coerción? ¿Qué vamos a discutir en una audiencia de medida de coerción? Vamos a discutir si ese pedido cumple con eso. Si ese pedido cumple con qué. Si ese pedido cumple con las exigencias legales, si ese pedido cumple con los presupuestos para que ese pedido proceda. Eso se va a debatir en una audiencia de prisión preventiva. Si cumplimos los requisitos, si cumplimos los presupuestos y por lo tanto si esa medida debe dictarse o si ya se dictó, si debe subsistir. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, creo que en 5 minutos iniciales lo que podemos hacer es recordar, lo que podemos hacer es un recuento muy rápido de todo lo que es medidas de coerción, de cuáles son sus principios, de cuáles son sus finalidades, de cuáles son sus requisitos, medida por medida. Vamos a hacer un recuento rápido porque, como me han comentado, esta no es una sesión teórica, sino más bien esta es una sesión práctica, ¿cierto?
porque lo que vamos a hacer acá es un poco de práctica, no es una sesión teórica. Así que a los que han pensado que hoy día vamos a dedicarnos a realizar una sesión teórica, no es ese el objetivo. Lo que vamos a hacer acá es dar un marco teórico, sí. Ese marco teórico eventualmente me va a tomar unos 10 minutos darlo, también. Pero el marco teórico no es lo esencial de esta sesión. Lo esencial es la simulación que vamos a hacer. Lo esencial es el taller que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Sin embargo, no puedo soslayar el hecho de hacer un marco teórico, que lo voy a tratar de hacer en unos minutos brevísimos. Vamos. Las medidas de coerción son limitaciones, afectaciones, restricciones a derechos fundamentales. Con ese concepto tenemos que empezar. Toda medida de coerción entraña una limitación, una afectación, una restricción, un derecho fundamental. ¿Por qué no decirlo? Casi el vaciamiento de su contenido. ¿Sí? Yo siempre digo, los que me han escuchado seguramente, lo estarán escuchando ya esto más de una vez de mi parte, yo siempre he dicho que decir que las medidas de coerción limitan o restringen un derecho fundamental, pero dejan a salvo el núcleo duro o contenido esencial del mismo, es una reverenda estupidez. Así de fuerte voy a ser con esa frase. Es una gran hipocresía decir que cuando se dicta una medida de coerción se afecta periféricamente el derecho fundamental, se afecta en alguna medida el derecho fundamental, pero se deja a salvo el núcleo duro. Eso es hipócrita decirlo. ¿De acuerdo? Porque una medida de coerción, por lo general, vacía de contenido el derecho fundamental. Porque cuando se dicta una medida de coerción, del derecho fundamental afectado no queda casi nada nunca. Y voy a poner ejemplos. Cuando dictamos una medida de prisión preventiva, ¿qué cosa queda de la libertad ambulatoria? Te encierro en una jaula mientras dura el proceso, ¿qué queda de tu libertad ambulatoria? Yo creo que nada. Cuando te intervengo tu teléfono celular, cuando te chuponeo tu teléfono y te lo intervengo, ¿qué cosa queda de tu inviolabilidad de comunicaciones? ¿Qué cosa queda? Si voy a escuchar tus conversaciones íntimas, voy a escuchar tus conversaciones de todo tipo, ¿qué cosa va a quedar de eso? No va a quedar nada. Entonces, siempre que se dicta una medida de coerción, se vacía casi de contenido del derecho fundamental. A los únicos que los he escuchado decir que no se afecta el núcleo duro es a los ratones de biblioteca, a los que nunca en su vida han visto un caso y todo es teórico en su discurso. ¿Sí? Los ratones de biblioteca sí, obviamente pueden decir ese tipo de cosas. Pero los fiscales que hacemos allanamientos, yo me pregunto, cuando le revientas la puerta de su casa a una persona y te metes a su domicilio y revisas hasta debajo de la cama y buscas todo, y cuando lo encuentras en paños menores, y sabe Dios haciendo qué actividades en la intimidad de su hogar, ¿qué cosa queda de su derecho a la intimidad, de su derecho a la inviolabilidad de domicilio? ¿Qué cosa queda? Si me voy a meter a tu casa, porque tengo una orden, y te voy a revisar todo dentro de tu casa, y me voy a meter sin tocar previamente la puerta por más de un minuto. ¿Qué minutos, segundos? ¿Qué va a quedar de tu derecho a la intimidad? Entonces es hipócrita decir que una medida de coerción solamente afecta periféricamente un derecho fundamental, solamente lo restringe en alguna medida, pero no choca con su núcleo duro. Eso es absolutamente hipócrita, ¿cierto? Es absolutamente hipócrita. Eso es teoría pura. Eso es astrofísica del derecho, pero no es aplicación real de los derechos fundamentales. Muy bien. La pregunta es, ¿y por qué se afectan los derechos fundamentales? Porque ningún derecho fundamental es absoluto. Ningún derecho. Todos son relativos, todos se pueden afectar. ¿Y con qué fines? Con varios fines. El primer fin es investigar. Yo puedo restringir o afectar o limitar un derecho fundamental para investigar. Por ejemplo, un allanamiento, un levantamiento de secreto de comunicaciones, un levantamiento de secreto bancario, un levantamiento de reserva tributaria, un registro de comunicaciones.
un allanamiento. ¿Para qué es eso? Para investigar. Entonces, una primera medida de coerción tiene un fin de investigar. Otro fin de medidas de coerción. Otro fin de medidas de coerción, fin bastante recurrente, fin bastante usado, es, creo que todos ustedes ya lo conocen, ese otro fin de las medidas de coerción, es asegurar que la sentencia se cumpla. Ese fin, ¿cómo se denomina? Cuando yo aseguro que la sentencia se cumpla. Ese fin es el fin cautelar. ¿Qué quiere decir? Yo te limito un derecho fundamental, ¿para qué? Para asegurar que la sentencia se cumpla. Fin cautelar. Voy a buscar que la sentencia se cumpla. Ejemplo de fin cautelar, prisión preventiva. ¿Cómo así? Te tengo privado de tu libertad, asegurado en un penal, para que si la pena es efectiva, cárcel efectiva, estés ahí para cumplirla y no te hayas fugado. La finalidad de la prisión preventiva, finalidad cautelar, evitar el peligro de fuga. ¿Para qué? Para que el día de la sentencia, si te condenan, estés ahí para cumplirla. ¿Cierto? El embargo, fin cautelar. ¿Por qué el embargo tiene un fin cautelar? Porque queremos asegurar que en la sentencia que se ordene el pago de reparación civil, se pague la reparación civil. Fin cautelar. Entonces, ¿el fin cautelar con qué tiene que ver? El fin cautelar no tiene que ver con investigación, el fin cautelar no tiene que ver con otra cosa que asegurar que la sentencia se ejecute. Entonces, llevan dos fines de las medidas de coerción. Primer fin, investigar. Segundo fin, asegurar sentencia. Tercer fin, evitar perturbación de actividad probatoria. Evitar perturbación de búsqueda de información. Evitar perturbación de acopio de fuentes de información. Si la persona me va a destruir fuentes, si la persona me va a intimidar testigos, si me va a sobornar testigos, si va a procurar que otras personas hagan esas conductas, si va a buscar desaparecer la información para que el fiscal no pueda reconstruir el caso. Esa finalidad, ¿cómo se llama? Esa finalidad se llama evitación de obstaculización de la investigación. Aseguramiento probatorio. ¿Sí? Y la última finalidad de las medidas de coerción, que es una finalidad compleja, controvertida, esa finalidad de las medidas de coerción es evitar continuidad delictiva, o sea, evitar que el delito se siga cometiendo, evitar que el delito continúe cometiéndose, evitar continuidad, reiterancia delictiva. ¿Sí? Ejemplo, impedimento de salida, no sé, pues, para que la persona no se dedique a hacer estos trámites de delitos de llevar ilegales, por ejemplo. Le impido salir para que no siga llevando ilegales. O suspensión temporal en el ejercicio del cargo. ¿Para qué le suspendo temporalmente el ejercicio del cargo? Para que mientras dure el proceso no siga usando su cargo para cometer delitos. Eso en casos de corrupción se aplica mucho. Le suspendo en el ejercicio del cargo mientras dure el proceso, porque en el proceso, cuando se sentencie, lo voy a inhabilitar. Así que mientras no lo inhabilite, le voy suspendiendo el ejercicio del cargo. Le suspendo la patria potestad de sus hijos. Le suspendo la tenencia. ¿Para qué? Para evitar que siga abusando de ellos. ¿De acuerdo? Ese es el fin de evitación de continuidad o reiterancia delictiva. Muy bien. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno tener claro el tema de los fines de las medidas de coerción? ¿Por qué es importante esto? Porque en una audiencia de medidas de coerción, lo primero que le tienes que explicar al juez, lo primero que le tienes que dejar claro al juez es con qué fin quieres la medida. Lo primero que le tienes que explicar al juez si eres fiscal es para qué quieres la medida, ¿cierto? ¿La quiero para investigar bien? ¿La quiero para asegurar prueba? ¿La quiero para evitar perturbación de actividad probatoria? ¿Para qué la quiero? Es lo primero que le tengo que decir. ¿Para qué quiero la medida? Dos, cuando ya le dije para qué quiero la medida, tengo que ser respetuoso de sus presupuestos. ¿Y cuáles son sus presupuestos? Dos son los presupuestos: peligro en la demora, periculum in mora, y fumus commisi delicti, o apariencia delictiva o probabilidad delictiva. ¿Por qué se pide peligro en la demora? Porque toda medida de coerción se da ante el peligrosismo procesal, ya sea de fuga, ya sea de obstaculización, ante el peligro o de pérdida o de deterioro. Ante ese peligro procesal se pide coerción. Primer presupuesto es ese tema de el peligro procesal, periculum in mora. Y segundo presupuesto, en la medida en que un derecho fundamental se va a afectar, en la medida en que toda medida de coerción afecta un derecho fundamental, el fin es afectar derechos fundamentales con ciertas finalidades. Seguramente se tiene que tener más que duda y menos que certeza, o sea, un punto medio.
un grado del conocimiento equivalente a la probabilidad. No tan poco como para investigar, pero no tanto como para sentenciar. Un punto medio. Lo que se requiere para dictar medidas de coerción es probabilidad. Muy bien. Dicho esto, vamos rapidito a los principios que informan las medidas de coerción. Principio de legalidad. Solo se dictan medidas previstas en la ley. Por lo tanto, cuando haces tu pedido de medida de coerción, tienes que decirle al juez en qué artículo basas tu pedido, cómo es que está contemplando. ¿Por qué? Porque en medidas de coerción únicamente se puede dictar medidas de coerción siempre, sí y solo sí, solo se pueden dictar medidas de coerción, sí y solo sí, y esto es absoluto, solo se pueden dictar medidas de coerción en los supuestos en los cuales así de radical voy a hacer en esto. Solo se pueden dictar medidas de coerción como la ley dice que se tienen que dictar. No basta que la ley fije la prisión preventiva. La ley fijará la prisión preventiva y dirá con el 268 se da así. No, no basta. ¿Cuánto tiempo? En incomunicación, ¿en qué casos? ¿Cuándo se prolonga? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo se prorroga? ¿Por cuánto tiempo? O sea, todos los detalles de ejecución de la medida tienen que estar regulados por ley, principio de legalidad. ¿Sí? Principio de judicialidad lo ordena el juez. Principio de rogación, se hace esto a pedido de el fiscal siempre. Principio de temporalidad, tiene un plazo a la medida. Provisionalidad, la medida es variable, así como se dictó hoy día puede variar, ¿cierto? Mañana puede requerirse otra medida, entonces la medida va a variar. Principio de variabilidad es equivalente a provisionalidad. Principio de proporcionalidad, ¿cierto? Entonces, eso vamos a discutir en una audiencia. ¿Por qué la medida es proporcional? ¿Por qué no se busca otra menos gravosa? ¿Por qué tiene que ser prisión preventiva? ¿Por qué me tienes que dictar necesariamente impedirme salir del país? Yo me gano la vida trabajando. Yo soy agente de ventas en el extranjero, entonces yo me dedico a eso. No me puedes impedir salir del país porque me vas a afectar mi trabajo. Entonces, caso por caso, vamos a verificar esa medida de coerción si es que es la adecuada al caso concreto. Muy bien. Las medidas de coerción van a ser medidas personales y van a ser medidas reales. Bien. Vamos. Hasta acá el aspecto teórico. Y me obligo a hacer la siguiente pregunta. Les dije que lo iba a terminar esto en 10 minutos. Me pasé un poquito más, ¿cierto? Pero vamos. Hasta hay teoría. Yo hoy día no he venido a hacer teoría. Esta sesión no es de teoría. Hasta acá preguntas sobre lo que es medidas de coerción. Me gustaría alguna inquietud, la podamos discutir. ¿Quién quiere preguntar? ¿Nadie? Luis Flores, activa tu micrófono, por favor. Doctor, buenas tardes. Adelante. Doctor, respecto a la temporalidad, cuando se pide la prisión preventiva, yo he escuchado decir que es preferible pedir el tiempo máximo a pedir, por ejemplo, en los casos donde se pide en crimen organizado los 36 meses, ¿no? Si esto se puede resolver en 18, he escuchado a algún juez decir de que es preferible pedir los 36 y si el juez te da los 18, pues después podrás pedirle la ampliación porque no te dio lo que le pediste. O sea, veo que hay no existe un criterio como para dar ese tiempo, ¿no? Porque si se pide, por ejemplo, en un caso simple, a veces piden 6 meses y nunca se hicieron los actos de investigación y se vuelve a pedir más tiempo, ¿no? A pesar de que los presupuestos son de que hay elementos de convicción, que existe, como dice el tema, el nivel de sospecha es más el nivel de sospecha es mayor que para la acusación, de sospecha grave, pero al final, después de pedir para un caso simple 6 meses, terminan pidiendo nuevamente ampliación del plazo, ¿no? Por ahí va mi pregunta, doctor. Por eso es otro tema que se va a discutir en audiencia.
Cuando el fiscal pide una prisión preventiva, se tiene que fundamentar en audiencia, el fiscal le tiene que decir al juez en audiencia por qué quiere 10 meses y no 9, por qué quiere 6. Y cuando pide prolongación, cuando pide adecuación, cuando pide, tiene que decirle al juez por qué lo quiere. Y la otra parte le va a debatir y le va a discutir. Y se va a tomar una decisión luego de un sistema, un formato de audiencias, que es uso de la herramienta oralidad, intercambio, debate, discusión, hasta la elaboración de conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es precisamente la audiencia de prisión preventiva, para eso las audiencias de impedimento de salida del país, para eso son las audiencias, para que en esa audiencia el fiscal le diga al juez, que es el dueño de la coerción, el juez es el dueño de la coerción, el juez es el que decide la coerción, le diga al juez, el fiscal, quiero medida de 12 meses, quiero medida de 11 meses o de 10 meses, después le tendrá que decir por qué quieres ese tiempo. El fiscal fundamenta, ¿cierto? Y la otra parte replicará y dirá, no, yo creo que con 3 meses está bueno. Entonces el juez tomará una decisión sobre la base de ese debate o discusión, y para eso es la audiencia, precisamente para ver eso, para ver el plazo. Y siempre tiene que ser dentro del marco de lo razonable, dentro del marco de lo proporcional, porque no se puede pedir plazos a ojo de buen cubero, ¿sí? ¿Se puede pedir plazos porque se me ocurre, porque creo, porque es el plazo máximo? No, ¿verdad? Se pide el plazo porque es. Ahora, si la investigación de por sí es compleja, y ahí sí pediré el plazo máximo. Pero si la investigación no es compleja, no tengo por qué pedir el plazo máximo porque estaría abusando de esto que son medidas excepcionales. ¿De acuerdo? Entonces, eso, Luis, se va a discutir con total profundidad en la audiencia misma de prisión preventiva. ¿Ya? No sé si otro comentario. Juan Carlos. Doctor, buenas noches. ¿Escucha? Adelante, te escuchamos. Sí, clarito, te escuchamos. Doctor, ¿en qué caso se puede pedir al juez la prolongación de la prisión preventiva? Teniendo en cuenta de que he escuchado que se tiene que haber un elemento adicional para pedir la prolongación de la prisión preventiva. Me gustaría que amplíe un poquito de corto este tema, doctor. Ya. Lo que pasa es que es importante que entiendan todos una cosa. Cuando yo empiezo a investigar como fiscal, cuando cualquier fiscal empieza a investigar, hace una proyección inicial de investigación. Yo voy a realizar estos actos de investigación porque yo considero que me estoy encontrando con un caso de homicidio simple, ¿cierto? Y por eso es que voy a hacer una investigación llamando a estos testigos, viendo este video, solicitando estos exámenes periciales. Entonces yo me planifico mi investigación teniendo en cuenta que estoy investigando a una persona por homicidio simple, ¿cierto? Muy bien. Pero en el devenir de la investigación, me doy cuenta que no es un homicidio simple. Me doy cuenta que más bien es sicariato. Que este tipo no mató porque tenía una rencilla con la persona. Mató porque le pagaron, mató por encargo. ¿Se acuerdan el caso de Pfeffer? Después de dos años de investigación, nos dimos cuenta que ese tema era sicariato. Entonces, eso le tendrás que decir al juez. Señor juez, va a disculpar usted, pero en el devenir de la investigación nos hemos dado cuenta que esto es sicariato. Y que no solamente intervenía uno, sino son dos, hemos ampliado la investigación. La formalización hemos ampliado por sicariato. Además nos hemos dado cuenta que existe este otro tema. ¿Por qué? Porque la misma investigación hace que sea como una bola de nieve. Cuanto más va avanzando, cuanto más actos de investigación se van acopiando, más cosas nos vamos enterando. Y eso que nos vamos enterando requiere mayores actos de investigación. ¿Se entiende? Con lo cual, siempre en una audiencia de prisión preventiva, cuando el fiscal le pregunta al juez cuánto tiempo quieres de prisión preventiva, el fiscal debe responder con esta palabra: especulando, señor, que solo voy a hacer lo que me he propuesto hacer en mi formalización, las diligencias que están allí, especulando, será pues 6 meses. Y el juez al toque te para y te dice, sin especular, pues puede ser hasta el plazo máximo, porque yo no sé con qué me voy a encontrar, no sé qué va a aparecer, y a partir de lo que aparezca, tengo que hacer actos de investigación o no. Pero ¿saben qué es lo bonito del sistema de audiencias? Que eso se va a discutir en juicio, pues. Se va a realizar réplica, dúplica, discusión. Eso es lo lindo del formato de audiencias. Estos pedidos se hacen oralmente frente al juez. No sé si con eso te he respondido, Juan Carlos. Doctor, buenas noches. Adelante, doctora.
¿Cómo está, doctor? Doctor, justamente con la prolongación de prisión, yo tuve una audiencia el día lunes, doctor, y el fiscal pedía la prolongación de prisión preventiva para mi patrocinado, pero ya con los mismos actuados, con las declaraciones iniciales que él pidió la prisión preventiva. Yo me opuse, en las cuales no tenía nada nuevo que investigar, se supone que pidió 5 meses, y nuevamente presentó lo mismo, y pese a que me opuse, el juez le dio 3 meses, porque el fiscal pedía 5, le dio 3 meses. ¿No cree que está ahí vulnerando el derecho de mi patrocinado? Sí. ¿Hay alguien que está con su micro prendido? Apáguelo, por favor. Gracias. A ver, vamos a analizar lo siguiente. A ver, díganme, por favor. ¿Qué ocurre cuando los procesados tienen un abogado? El abogado tiene que alegar lo que más le interesa a su derecho. El abogado tiene que decir X, Y, Z respecto a su cliente, ¿cierto o no? Finalmente, para eso le pagan al abogado, para que diga todo eso respecto a su cliente. Ese es el rol del abogado, esa es la función del abogado. Entonces, el fiscal cuando hace una investigación debería actuar de una manera imparcial, debería actuar de una manera objetiva, debería actuar de una manera equilibrada, no perseguir. El Ministerio Público no es un persecutor. Hay un insulto que cierto famoso abogado usa en el Perú cuando quiere referirse a un fiscal y entre comillas lo está elogiando. Dice ese fiscal es un cazador. Y los fiscales no somos cazadores. Los fiscales hacemos una investigación con pruebas de cargo y de descargo. Y al final de la investigación se ve si hay mérito para acusar o para sobreseer, ¿cierto? El cazador iría por la presa sí o sí. Así que me parece que es terrible comparar al fiscal con un cazador. ¿De acuerdo? Entonces, en esa medida, hay también circunstancias de especial complejidad. Se pueden dar supuestos como pandemias, como cierres, como no juramentación de peritos. Entonces, yo le tendré que explicar al juez por qué motivo. A ver, vamos. Pasó el plazo de la prisión preventiva. ¿Por qué quieres prolongar? Porque no hemos podido avanzar la investigación. No hemos podido avanzar los trámites. ¿Por qué? Porque todo estaba cerrado. Mandaron cuarentena generalizada. No había forma de hacer los trámites, ¿sí o no? Entonces hay circunstancias de especial dificultad, que le han dado especial dificultad al caso concreto. Entonces vamos a mirarlo en la práctica. Pero vamos, no quiero dejarle sin su teoría, por eso pregúntenme todo lo que quieran ahorita. ¿Ninguna pregunta? Doctor, Adelante. siempre los criterios de arraigo siempre son bien o bastante polémicos. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿En qué aspecto, doctor? ¿En qué aspecto son polémicos? En el sentido de que hay casos en donde se discute de que, por ejemplo, si tiene inmueble, tiene arraigo; si no tiene inmueble, tampoco tiene arraigo. O sea, la jurisprudencia en algunos casos lo considera como arraigo y en otros no, ¿no? O sea, el tener o no tener, siempre se discute mucho en ese sentido. Luis, ¿qué es el arraigo para ti? El arraigo, doctor, es tener algo que ancla a una persona en un determinado lugar, ¿no? Como por ejemplo la familia, pero hay casos donde, por ejemplo, se torna un poco polémico el hecho de que a veces, no tienes familia, no hay arraigo familiar. He visto eso en varios casos. Doctor, el tema que usted toca es un tema muy sensible y se lo voy a más o menos graficar. Pregunto, ¿cuál es el problema con no tener arraigo? No lo tienes, pues, punto. No vas a ir preso por solo no tener arraigo.
El arraigo es un criterio entre tantos para establecer peligro de fuga. A ver, vamos. Yo pregunto. Yo tengo un primo que no tiene arraigo. Y no tiene arraigo de ninguna clase. ¿Y por qué no tiene arraigo de ninguna clase? Porque decidió vivir sin arraigo. Por eso yo siempre que me encuentro con él en las reuniones familiares, bueno, hace tiempo que no nos reunimos por el tema del COVID, ¿cierto? Pero cuando me reunía con él, yo le decía, eres un desarraigado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hace tiempo han muerto sus padres. El tipo es hijo único. Además es soltero. ¿Cierto? Y como si todo eso fuera poco, vive en casa de familiares. Entonces yo le digo a mi primo, ¿qué arraigo tienes tú, compadre? No tienes arraigo familiar porque no tienes hijos, no tienes esposa, no tienes padres. Tus primos no son ningún arraigo familiar, porque a nosotros nos podrás querer mucho, pero así como tomas vía, te largas. Nosotros no te vamos a importar. A veces uno tiene arraigo familiar, o sea, lo ata en un lugar el arraigo familiar cuando tiene padres que cuidar o no. O cuando tiene hijos que mantener. O no, o cuando tienes pareja. Eso te ata en el lugar. Pero si no tienes a nivel familiar perro que te ladre, ¿tienes arraigo familiar? No. Punto. ¿Cuál es el problema? No lo tienes, pues. ¿Cierto? Yo pregunto. No tienes, pues. ¿Es malo no tener arraigo? ¿Debes irte con prisión preventiva por no tener arraigo familiar? No. Hay 500 requisitos para que te vayas con prisión preventiva. Simplemente el arraigo es un criterio. ¿De acuerdo? ¿O no? Ya, vamos. No tienes, pues arraigo, ¿cuál es el problema? No lo tienes. Lo otro, de mi primo. ¿De qué vive? ¿De qué vive? ¿Sabes de qué vive? Vive de sus rentas. Porque tiene un inmueble en provincia que alquila. Y lo que le pagan de alquiler y le depositan, de eso vive. Pregunto, ¿este perro tiene arraigo laboral? No trabaja, pues no tiene arraigo laboral tampoco. No lo tiene, ya está, no lo tiene. Pregunto, ¿tiene arraigo domiciliario en Lima? Tampoco, porque vive en la casa de unos parientes ahí. Entonces, conclusión, ¿qué tiene ese señor de arraigo? Ningún tipo de arraigo. No tiene laboral, no tiene familiar, ni tiene domiciliario, por último. Porque tiene varios sitios donde se queda a dormir, donde puede, cuando quiere. A veces desaparece semanas. ¿Dónde está el primo? Oh, se fue. ¿Dónde? Sabe Dios. Entonces yo pregunto, el señor se porta muy bien. Pero el día que cometa un delito, así es que lo comete, ¿se va a ir con prisión preventiva? No. ¿Por qué? Porque antes de evaluar la prisión preventiva tendrás que mirar el primer presupuesto, pues si hay fundados elementos de convicción que lo vinculan. Tendrás que mirar que la pena sea grave. Tendrás que mirar si hay otro tipo de peligros además del de fuga por la falta de arraigo. Porque de pronto él ha tenido una actitud correcta en toda su vida. Y eso se valora en una audiencia de prisión preventiva. El abogado tendrá que decir, señor, a todas las citaciones mi cliente cumple. No tiene antecedentes. Está limpio en su vida. Tiene 45 años, pero jamás ha tenido un problema con la justicia. A todas las citaciones ha concurrido siempre. Nunca ha dejado de asistir. El día que ocurrió el problema, él mismo se presentó. Es más, a la víctima la llevó al hospital y solventó sus gastos. Yo pregunto, ¿tendrías que estar loco para mandarle con prisión preventiva o no? ¿Por qué? Porque tiene conducta procesal de cumplimiento. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si además de la falta de arraigo, que no tiene este señor arraigo, es contumaz en varios procesos? ¿Cierto? Es contumaz en varios procesos, anda a salto de mata, lo hemos tenido que traer con detención preliminar porque estaba que se fugaba, se había cambiado de nombre y tenía 2 DNIs en su bolsillo. Yo pregunto, con todo eso, ¿el peligro de fuga se dispara o no? Entonces entiendan una cosa, no tiene arraigo, no lo tiene, pues, punto. ¿Cuál es el problema? No tiene arraigo, pues, y ahí.
No tiene, ya está. Ahora, el otro problema con el arraigo es los tipos de arraigo. Se discute mucho si hay arraigos fuertes y si hay arraigos débiles. Si hay arraigos contundentes y si hay arraigos tenues. Yo pregunto, si tuviera familia, ¿el arraigo familiar puede ser de grados o no? Si tuviera familia, pregunto. Si tuviera familia, pregunto, si tuviera familia, el arraigo familiar podría ser de grados. En arraigo familiar podrían haber grados de arraigo fuerte, arraigo débil, arraigo de grados. Yo creo que sí. ¿Quién tiene más arraigo familiar? El que tiene esposa e hijos. ¿Quién tiene menos arraigo familiar? El que tiene solo padres. ¿Quién tiene menos arraigo familiar? El que tiene solo pareja. Cuanto más personas dependan de ti, más arraigo familiar tienes. ¿Cierto? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el acuerdo plenario ni con lo que dice la Suprema en su plenaria casatoria 1 del 2017. No estoy de acuerdo, pues. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Por una sencilla razón. Porque los arraigos son de grados. Hay arraigos fuertes y arraigos débiles. A mí nadie me va a decir que tiene el mismo nivel de arraigo familiar el que es casado y tiene hijos y tiene esposa o conviviente y tiene hijos con alguien que no tiene hijos y solo tiene esposa. No, pues no. El que tiene hijos tiene más arraigo familiar. ¿Ven? Entonces, eso quiero que entendamos. Y el que paga su renta en un inmueble alquilado, o el que tiene un inmueble y paga su hipoteca porque está comprándose la casa, ese tiene más arraigo domiciliario porque paga una renta, ya sea que alquila o paga una hipoteca, ya sea que compra a 30 años un inmueble, ese tiene más arraigo que el que vive en la casa de familiares a nivel domiciliario. ¿Se entiende? O que el que vive en la casa de sus padres, por último. Y el que trabaja pues como nombrado tiene más arraigo que el que trabaja como contratado, eventual, a nivel laboral. Cuando yo digo eso me dicen que estoy discriminando. Entonces, ¿en qué estoy discriminando? Estoy diciendo a quién le va a costar más largarse y dejar el trabajo. ¿Al que tiene un trabajo eventual o al que tiene un trabajo estable, con lo difícil que hoy día es conseguir trabajos estables? O sea, ¿quién lo va a pensar más antes de irse? ¿El que tiene un trabajo eventual o el que tiene un trabajo estable? ¿Quién lo va a pensar más? Doctor, pero ahí el criterio sería pues de que el que es culpable va a intentar fugar, ¿no? Así tenga el arraigo porque sabe que es culpable, ¿no? Claro, pero es otro presupuesto. Ahorita estamos analizando el presupuesto peligro de fuga. El presupuesto vinculación con el hecho es el primer presupuesto. No se olvide de una cosa, doctor Luis Flores Horna. Yo soy juez y estoy analizando peligro de fuga, está descontado que el primer presupuesto ya está. Porque si yo fuera juez y no habría el primer presupuesto, ¿qué me interesa analizar el arraigo ya? O sea, yo como juez, a ver, como fiscal, yo como magistrado, les cuento mi experiencia. Cuando yo veo en un caso que no hay el primer presupuesto, que no hay fundados fuertes y graves que vinculan, ya pues dejo de analizar el resto que me importa. No hay prisión preventiva, así el tipo no tenga ningún arraigo, porque el primer presupuesto, que es el más fuerte de todos, no existe. Si estoy analizando peligro de fuga, es porque hay los dos primeros presupuestos. ¿Estamos claros? ¿Ya? Eso quiero que entendamos. Porque eso es importante que lo entendamos. ¿Ya? ¿Ven que es importante que me hagan preguntas? Porque ustedes me hacen preguntas, podemos discutir supuestos, podemos discutir temas. Doctor, y esa secuencia es la que da la casación 626-2013 Moquegua, ¿no? Claro, la casación de Moquegua lo que nos dice es cómo tiene que ser una audiencia de prisión preventiva. Lo que nos dice es tenemos que discutir por partes. Y nos dice que tenemos que discutir en un orden. Nos dice primero discute fundados y graves elementos de convicción. ¿Para qué?
para que discutas primero lo más importante, lo más esencial, que es eso, vinculación. Porque si no hay vinculación, ya pues apagamos la luz y ya no hay nada. ¿Estamos perdiendo el tiempo o no? ¿Cierto? Entonces, primero, vinculación. El segundo presupuesto de la prisión preventiva, que es pronóstico de pena o pena probable mayor a 4 años, es un presupuesto que no se discute casi nunca. Porque los fiscales por lo general piden prisión preventiva cuando la pena es alta. ¿Cierto? Entonces, basta que yo le diga en ese presupuesto al juez, señor juez, estamos imputando violación sexual. Basta que el juez escuche la palabra violación sexual. Si es que lo encuentran culpable, no hay razón en el mundo que pueda hacer que baje a 4 suspendida. El único mago que existía experto en bajar a pena suspendida temas de violación, haciendo unos criterios muy interesantes, ya no está como juez, ¿cierto? Porque con ese señor, cuyo nombre no voy a mencionar, sí pues se bajaba a 3 días, a 5 días, a 1 año, temas de violación. Pero eso jurídicamente no es posible, porque tienes que hacer un cálculo de pena conforme al artículo 45, 46, ¿no? Del Código Penal. Entonces, basta que yo le diga al juez asesinato, basta que le diga al juez robo agravado, basta que le diga violación. El juez ya se va a abstener de analizar más. Porque, ¿qué dice el segundo presupuesto? En el supuesto que lo condenen, la pena sería más de 4 años. Y en esos supuestos, en el caso que lo condenen, la pena siempre va a ser más de 4 años o no. Así haya confesión sincera, así haya responsabilidad penal restringida, así haya terminación anticipada, así haya atenuantes privilegiadas. Siempre la pena va a ser mayor que 4 años. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, el segundo presupuesto de la prisión preventiva es bien absurdo discutir en la mayor parte de los casos, porque ese presupuesto casi siempre está. ¿De acuerdo? ¿El problema cuál es? El problema es el primer presupuesto, que para mí es el más importante. Algún nivel de vinculación con el hecho. Porque si no hay una vinculación con el hecho importante, no hay una probabilidad importante con el hecho, una vinculación con el hecho importante, ya pues apago la luz y me voy a mi casa, ya no me interesa el resto. ¿Se entiende? Doctor, ¿y cómo se da esa vinculación con estos elementos de convicción con el imputado? ¿Estamos hablando de prueba, de indicios? Estamos hablando de todo, menos de lo que dice la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, ni lo que dice el acuerdo plenario. Cualquier cosa es válida, menos lo que dice la Suprema. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la Suprema, pues ahí habla de metafísica pura. Ahí habla de física nuclear, de química cuántica. Pero el derecho no habla. ¿Cierto? Porque se ponen a analizar grados de sospecha, sospecha vehemente, sospecha fuerte, sospecha grave, ¿cierto? Y luego dicen sospecha inicial, sospecha reveladora, sospecha suficiente, porque agarran palabritas del código que encontraron por ahí. O sea, nuestro código tiene esas palabritas en preparatoria, esas palabritas en acusación, esas palabritas en preliminar, porque le hemos copiado pues, de todos los lados el código. Y esas palabritas no significan nada en realidad. Pero ¿qué hizo la sentencia plenaria casatoria? Hizo todos unos estándares imposibles de medir. Porque si yo voy a ponerle porcentajes a los estándares, yo voy a preguntarle al señor, a los señores supremos, a ver, señores supremos, explíquenme. Pues. A ver, ¿cuál es el porcentaje para que haya sospecha inicial? ¿Cómo es que esto aumenta cuando es sospecha reveladora? ¿Y cómo es que cuando es sospecha suficiente? ¿Y cómo es que cuando es grave? ¿Cómo cuantifico? ¿Cuántos testigos, testigo con perito? ¿Cómo junto? ¿O es solamente palabras? ¿O solamente es verso? ¿O solamente es poesía? ¿O solamente es, como dirían en mi tierra, venta de cebo de culebra? ¿Cierto? Ese presupuesto se analiza de una manera muy sencilla, como la ciencia lo ha analizado siempre. ¿Cómo se analiza el presupuesto de probabilidad? Lo siguiente, cuando yo investigo, ¿qué cosa tengo? Duda, por eso investigo o no. O sea, pregunto, si el fiscal no tuviera duda, no investigara. Si el fiscal tuviera certeza, él, o probabilidad, él,
El fiscal, si tuviera probabilidad, ¿qué haría? Acusación directa, pues, ¿o no? O si no, haría una suerte de, no sé, pues se me ocurre, proceso inmediato, ¿verdad? ¿Cuándo es que el fiscal investiga? Cuando tiene duda. Entonces, ¿qué se necesita para investigar? Un grado del conocimiento llamado duda. Dudo, por eso estoy investigando, ¿verdad? ¿O no? Muy bien. Todas las investigaciones tienen duda. Por eso es que en todas las investigaciones no se puede pedir prisión preventiva. Porque si hay duda, a una persona no le puedo privar de su libertad. Sería absurdo. Sería absurdo limitarla o afectarla en un derecho fundamental habiendo duda. Sería absurdo. ¿O no? ¿Ustedes creen que a una persona yo le podría afectar su libertad habiendo duda? No, ¿verdad? Entonces, si hay duda, no le tengo que afectar su libertad. Ya. Mi pregunta es, ¿cuándo dicto prisión preventiva? Cuando tengo más que duda, pero menos que certeza. O sea, tengo probabilidad. Esos son los 3 grados del conocimiento que existen a lo largo de todo el tiempo de ciencia que ha habido en el mundo. Duda, conocimiento inicial, probabilidad, conocimiento intermedio y certeza, máximo conocimiento humanamente posible. Son los 3 grados del conocimiento medibles. ¿Cuándo tienes duda? Cuando tienes algún nivel de indicios. ¿Cuándo tienes certeza? Cuando te convenciste. ¿Y cuándo tienes duda? Cuando ni estoy en certeza, perdón, ¿cuándo tienes probabilidad? Cuando ni estoy en certeza ni estoy en duda. Estoy en un punto medio. Eso es probabilidad. Para dictar medidas de coerción, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Probabilidad. Para acusar, ¿qué se necesita? Probabilidad. Perdónenme, pues, pero es impresentable, es digno de vergüenza decir que cuando voy a yo acusar, voy a tener menor grado del conocimiento que cuando voy a pedir prisión preventiva. La prisión preventiva casi siempre se pide en investigación, porque el peligro de fuga y de obstaculización surge cuando estoy empezando a investigar o no. Entonces no me pueden pedir que cuando empiece a investigar, yo tenga más grado de conocimiento que cuando ya terminé de investigar. ¿Es absurdo o no? Por eso yo siempre digo, hay que revisar la chamba que hace el practicante. ¿Verdad? A veces el practicante hace un proyecto y yo lo firmo. Estoy tratando de ser benévolo cuando se hace este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, mejor no me hable de eso. Fernando Liendo levantó la mano y todos los que han levantado la mano me pueden decir de todo. Doctor Almanza, buenas noches. Una consulta Adelante. puntual. A nivel jurisprudencial se tiene pues la casación de Moquegua y en las postrimerías el acuerdo plenario que regula el tema de la prisión preventiva y sus presupuestos. Pero, digamos, a nivel del litigio, ¿cómo es que coexisten estos dos criterios jurisprudenciales? ¿O uno está por encima del otro? ¿Y qué tendrían que ver respecto de lo que dice el Código Procesal Penal? Gracias. Te voy a contar una cosa con mucha pena. Hasta ahora yo no conozco ninguna sentencia de la Corte Suprema que me sea de utilidad en prisión preventiva. ¿De acuerdo? No conozco ninguna sentencia que me haya servido para algo estos días. ¿Por qué? Te lo voy a decir. El acuerdo plenario sobre prisión preventiva. ¿Qué me dice? Nada. ¿Qué me dice? Me dice lo que todos en pregrado sabemos. Sus 15 primeras páginas explicándome lo que yo ya sé, pues. Todos sabemos eso. No me lo tienes que repetir, está en el código. ¿Qué se para explicando en 15 páginas? Finalidad de las medidas de coerción, lo que acabo de explicar yo acá. Finalidad, presupuestos, principios. Oye, no seamos tontos, pues no es un acuerdo plenario. Un acuerdo plenario no es para que tú me digas las cosas que yo ya sé, o lo que está en la ley, o lo que está en la Constitución, o lo que está
Claro para todos. Eso no me digas, eso no me interesa que me lo digas. Me estafas cuando me dices eso. ¿Qué cosa quiero yo? Quiero que me soluciones cosas. O sea, me hables en términos prácticos cómo se hace para decir que hay peligro de fuga. O en términos prácticos, dime cómo se hace para establecer peligro de obstaculización. O en términos prácticos, dime cómo voy a hacer para decir que hay fundados y graves elementos de convicción. ¿Cómo debo entender eso? No me digas poesía, pues no me digas cosas sin contenido. No me digas sospecha fuerte, sospecha grave, sospecha vehemente, sospecha brutal. No me digas eso, no me interesa. Dime en términos prácticos, en términos medibles, cómo voy a hacer para hallarlo. De lo contrario, no me sirve. ¿O me sirve? La casación de Moquegua, que de bueno me ha dicho. El orden, está en el código, el orden, pues en ese orden se discute. Doctor, la casación de Moquegua incorpora proporcionalidad. Proporcionalidad es un principio, siempre tenía que haberse discutido. No es que desde que la casación de Moquegua se discute eso, es proporcionalidad, se tiene que discutir siempre. Duración, también está, plazo. ¿Qué de nuevo me he dicho la casación de Moquegua? ¿Me entienden? Entonces, esa es mi gran bronca con la jurisprudencia en prisión preventiva. No veo el aporte. No veo el aporte, más de lo mismo. ¿Cierto? Más de lo mismo. Me he quedado con una gran decepción. Me hubiera gustado que me digan, pues, de una manera práctica, cómo se hace, cómo se resuelve, cómo se evalúa. No algo tan genérico como lo que han hecho. En fin, me preguntan, yo respondo. Fernando, quería decir algo. Fernando Liendo, tiene la mano levantada. Ah, no, todavía. Ya lo había. Listo, muy amable, muy amable, doctor. ¿Alguien más? Juan Carlos. Sí, doctor, una consulta. Respecto, habla de la prisión preventiva, pero la misma forma de ser de riguroso es casi lo mismo que en la detención preliminar judicial, porque teniendo en cuenta que casi no hay mucha jurisprudencia acerca de la detención judicial preliminar, doctor, ¿me podría dar más alcance acerca de ese tema? Con todo gusto, claro que sí. ¿Alguna pregunta más para responder ambas juntas? No. Vamos entonces, respondamos. Mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre la detención preliminar y la prisión preventiva? En que la detención preliminar es una medida para investigar y también para evitar fuga. Pero la prisión preventiva no es una medida para investigar. ¿De acuerdo? Vamos. ¿Para qué puedo yo pedir detención preliminar? Puedo pedir detención preliminar para tomar muestras de sangre, para sacarle a la persona un ADN, para hacerlo pasar por una ronda de reconocimiento. Sería bien tonto pedir detención preliminar para tomar su declaración. Eso sería absurdo, impresentable. ¿Por qué? Porque tiene derecho a guardar silencio, ¿cierto? ¿De qué sirve que yo lo traiga con detención preliminar para que me diga cuando lo siente frente a mí? ¿Voy a ejercer mi derecho a guardar silencio? ¿Sería hasta un abuso haberlo traído para eso o no? ¿Qué justificaría una detención preliminar? Que le voy a hacer pasar por ronda de reconocimiento, que lo voy a someter a investigación con especialistas y con expertos. Eso podría justificar. Y además que hay peligro de fuga, porque la detención preliminar también requiere como ingrediente el peligro de fuga. Pero ¿cuál es la diferencia entre la detención preliminar y la prisión preventiva? Que en ambas, la semejanza es que en ambas no hay flagrancia. Se parecen en que en ambas no hay flagrancia. En detención preliminar no hay flagrancia, en prisión preventiva tampoco hay flagrancia. No se parecen. ¿En qué se diferencia? En que yo pido detención preliminar cuando no hay flagrancia, pero no tengo tiempo para pedir prisión preventiva. El peligro de fuga es tal que si me espero a pedir prisión preventiva, la paloma vuela. Miren el caso de cierto expresidente, de cierto juez supremo. No se pidió prisión preventiva en su momento, menos se pidió detención preliminar, ¿cierto?
Con lo cual, cuando se pidió prisión preventiva y se ordenó la prisión preventiva de ambos sujetos, ¿cierto? De ambos personajes, y era por gusto, porque ya habían volado esas palomas. Entonces, ¿para qué es la prisión preventiva? Para asegurar a la persona la continuidad del proceso. ¿Para qué es la detención preliminar? Para asegurarlo hasta poderle pedir prisión preventiva. ¿Se entiende? Doctor, pero Primera muchas veces cuando pide detención preliminar, ahí nomás el fiscal ya pide, cuando termina el plazo de la detención preliminar, pide prisión preventiva ya, para asegurar el desarrollo del proceso hasta el final. Es que esa es la idea, pues. Juan Carlos, esa es la idea. La idea de la detención preliminar es precisamente esa. Termina el plazo de detención preliminar y pido prisión preventiva, porque la detención preliminar la hice para que no se fugue. Entonces, lo lógico es, después de detención preliminar, pedir prisión preventiva. Porque si a mí como ser humano me piden detención preliminar y luego de tenerme los días que me tienen con detención preliminar, el fiscal me suelta, lo denuncio. Porque sería un absurdo, ¿sí o no? O sea, tú me has privado de mi libertad de manera arbitraria. Mira qué me estaría haciendo. ¿Sí o no? ¿Qué sería lo lógico con Carlos? ¿Que me pida prisión preventiva o no? Pero si el desgraciado este me pide detención preliminar y luego me libera, yo diría que esa detención fue abusiva. Yo lo denuncio. ¿Verdad? Lo lógico, ¿qué cosa es? Que cuando pides detención preliminar tienes que pedir prisión preventiva. A menos que en los actos de investigación que hayas realizado a nivel de detención preliminar haya salido pues algo absolutamente contundente que tú no conocías antes, ¿verdad? Ahí podría entenderlo. Pero si no salió nada contundente en esos 5 o 6 días y me liberaron, porque el fiscal me dice, no, es que ya cambié de idea. Ah, cambiaste de idea. ¿Sería absurdo o no? ¿Para qué se pide detención preliminar? Para evitar fuga. Porque no hay tiempo para pedir prisión preventiva. Es más, te voy a contar algo más, Juan Carlos, con tu pregunta. Cuando se pide detención preliminar, el que va a ser detenido no se entera que lo van a detener. Con lo cual no se fuga. Y no hay audiencia, y no hay audiencia. Por eso, pues no se entera, porque no hay audiencia, pues. Como no hay audiencia, nunca se entera. Estás caminando por la calle, te tocan y te dicen, oiga, sí, ¿usted es Fran Almanza? Sí, señor. Tenemos orden de detención preliminar contra usted. La clásica de la policía, ¿no? Acompáñenos. ¿Cierto? Acompáñenos. ¿Ves? Entonces, no hubo audiencia, yo me enteré en ese momento cuando me están deteniendo. Eso es detención preliminar. Con lo cual no me dan chance a que fugue, ¿cierto? ¿Qué es prisión preventiva? Se te convoca para una audiencia de prisión preventiva. Normalmente cuando lo convocas a una audiencia de prisión preventiva y el investigado está libre, ¿qué creen que hace? Fuga. Es lo más probable. Yo creo que me voy a jubilar antes de ver casos de prisión preventiva donde el procesado venga con su frazada a la audiencia para irse al penal de ahí. Eso no se ve. No es lo normal. ¿Me entienden? ¿Ustedes han visto ir al procesado a la audiencia de prisión preventiva con su frazada? No, pues no es normal. No es normal. Por eso la detención preliminar. Esa es la lógica que yo quiero que entiendan de la detención preliminar. Esa es la lógica de la detención preliminar. No tengo tiempo para pedir prisión preventiva. No puedo pedir prisión preventiva porque el peligro de fuga es altísimo. Si no lo detenemos ya, la paloma vuela. ¿Por qué? La pena es grave. ¿Por qué? Porque hay vinculación. ¿Cierto? Ahora, la vinculación con el hecho de detención preliminar es menor que la prisión preventiva, sin duda. ¿Por qué? Porque todavía no se ha formalizado investigación preparatoria, no se olvide eso. Porque todavía no se ha formalizado investigación preparatoria. Y todavía la investigación no se ha terminado de hacer, ¿cierto? Por eso es que el estándar es menor. La ley habla de razones plausibles, ¿verdad? Son terminologías que usa. Muy bien. Entonces, por ahí va la cosa. O sea que en detención preliminar judicial
todavía no se ha formalizado. Cuando se pide dentro de ese plazo de la detención preliminar, recién se formaliza y se pide la prisión preventiva. Exactamente. La detención preliminar es una figura de investigación preliminar, no de preparatoria. ¿Se entiende la diferencia, no? Muy bien. Ahora sí tenemos que hacer lo que habíamos previsto hacer, que era nuestra simulación. Les he dicho que íbamos a demorarnos muy poco en la teoría, ¿verdad? Ya. ¿Qué cosa quiero? Quiero que hagamos unos ejercicios, los que se puedan, y quiero que todos mis participantes, que estoy seguro que han ido a más de una audiencia en prisión preventiva, estoy seguro que más de uno de ustedes ha ido a una audiencia en prisión preventiva. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes ha ido a una simulación en sus cursos en la universidad o en sus talleres de prisión preventiva. Yo estoy seguro que todos, sin excepción, alguna vez en su vida han alegado una prisión preventiva, ya sea en talleres, ya sea en simulación o ya sea en la vida real, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Quiero que en los siguientes 5 minutos lo preparen, se acuerden y lo oralicen. ¿Para qué? Para que yo, con todas mis limitaciones, les pueda dar algunas ideas para que mejoren. ¿Se entiende? O sea, doctor Luis Flores, espectacular lo que usted dijo, me pareció muy correcto como lo planteó, me pareció esto, pero podría mejorar acá, podría mejorar allá. Yo pregunto, ¿eso al que practica le sirve o no? Porque yo le podría, en base a mi experiencia, en base a todo lo que yo he echado a perder antes de aprender, le podría dar algunos consejos. ¿Ya? Entonces vamos a esperar 5 minutos. No tenemos mucho tiempo. Yo tengo que terminar minutos antes de las 8, ¿cierto? No tenemos mucho tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es, en los minutos que tenemos, 5 minutos, 7 minutos máximo, ustedes recuerdan su caso y cuando retornemos en 5 a 7 minutos, van a oralizar su tema de prisión preventiva que han tenido, cualquiera. ¿Sí? Pero ¿cuál es el gran reto? Lo van a oralizar en el tiempo que en la vida real te dan. No como se ve en Justicia TV, horas. Eso no existe. En la mayor parte de los casos reales, no los inflados en Justicia TV, los casos reales, el juez te da 5 o 10 minutos máximo para plantear tu solicitud, ¿cierto? Entonces quiero que en ese tiempo lo oralicen. Y yo en la medida de mis posibilidades les voy a dar alguna devolución. Les voy a hacer algún comentario. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Paramos entonces y nos vemos en 7 minutos.
Doctores, ¿listos? Volvimos. ¿Quién dijo yo participo? ¿Nadie? Todos han desaparecido. Me quedé sin alumnos. Doctor Frank, muy buenas noches. Lo saluda el doctor John Salazar. Perfecto. ¿Usted es nuestro primer voluntario, doctor? Doctor, solamente para entenderlo, es referente a la prisión preventiva lo que nos está explicando. En este caso, para poder oralizar mi pedido de la prisión preventiva, en este caso solicitando la comparecencia a favor de mi patrocinado, no sé si podría ir de frente a lo que es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, en vista de que ya el primer presupuesto, ya mayormente en una audiencia de prisión preventiva, ya no se tendría que ir, o sea, me refiero a que ya no se podría debatir tanto en vista que el primer presupuesto, en este caso que existen fundados y graves elementos de convicción, ¿no? Ya se discute en la presentación de cargos. No sé si me podría ir de frente a lo que es el peligro de fuga. Claro, pero usted se está yendo a que eso se ha hecho en la presentación de cargos, pero no se olvide que eso va a dejar de estar vigente en breve. Esto de la presentación de cargos es un trámite que cuando el Código Procesal Penal entra en vigencia en Lima desaparece, ¿cierto? Exactamente. ¿Ya? Sí. Pero Entonces, vamos, hágalo, adelante. sí. Con referente a mi patrocinado, señor juez, quiero referirme primeramente en el primer presupuesto, que es que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la convicción de un delito que vincula a mi imputado. Con razón a este presupuesto, señor juez, mi patrocinado, si bien es cierto, se la ha encontrado, en este caso, voy a hacer un paréntesis, señor juez, voy a explicar como si fuera un delito o un ejemplo por un delito de tenencia ilegal de armas. ¿Ya? Retomo oralizo mi pedido, señor juez. Con relación a mi patrocinado, no se le ha encontrado el arma en ninguna de sus prendas, tampoco en ninguno de sus bolsillos. Es decir, no se le ha encontrado a mi patrocinado físicamente, a mi patrocinado no se le ha encontrado. Si bien es cierto, el arma se ha encontrado en su domicilio en la cual él ha accedido o ha autorizado para el ingreso de los efectivos policiales, pero no se le ha encontrado personalmente a él. Lo que ha referido mi patrocinado es que el arma, si bien es cierto, estaba en su domicilio, pero pertenecía a un primo que era un primo que es familiar prácticamente de mi patrocinado, pero no es de mi patrocinado, ¿no? Más allá de que se le han vinculado por el hecho de que mi patrocinado es el dueño del domicilio, pero como bien ha referido y como repito, no es de mi patrocinado, por lo que te había descartado este presupuesto o este requisito. Con relación el siguiente presupuesto o requisito, que es el peligro de fuga, que si bien es cierto, mi patrocinado no tiene un domicilio, o tiene domicilio, perdón, ¿no? Pero también demuestro con un certificado domiciliario, también con el título emitido por los registros públicos, en la cual está asentado en la partida número 007, ¿no?
en la cual él es dueño del domicilio en la cual ha sido registrado también por los efectivos policiales. Asimismo, también tiene arraigo familiar, en la cual tiene 2 hijos menores de edad, es decir, de 7 y 10 años, en la cual mi patrocinado, como prueba objetiva, muestra lo que son las partidas de nacimiento de sus 2 menores hijos, en la cual también están en la edad en la etapa escolar, ¿no? Y por la cual también muestran lo que son los recibos de matrícula, por la cual dependen, estos menores de edad, dependen de mi patrocinado. Con relación al siguiente principio o requisito, perdón, lo que es el peligro de obstaculización, quiero resaltar que mi patrocinado no va a obstruir o inducir contra los testigos o peritos, ¿no? Para poder, para que se comporten, ¿no? Prácticamente distinto o puedan realizar algunas maniobras desleales a favor de mi patrocinado, puesto que a mi patrocinado, si bien es cierto, se lo está haciendo o se lo está investigando por este caso de tenencia ilegal de armas, pero él no tiene antecedentes penales, ni anteriores, ni judiciales, ni policiales. Por lo cual solicito la... Una verdad, señora Raquel. ¿Solicitas? Una comparecencia restringida, señor juez. Perfecto. Muy bien. ¿Qué opinan, doctores, de lo que ha manifestado vuestro colega? Vuestro colega lo ha hecho con la esperanza de recibir de todos ustedes y también del que habla algún nivel de devoluciones. ¿Qué opinan? Yo creo, doctor, que faltaba que describa los hechos, el lugar, el imputado y los testigos, quién ha presenciado los hechos. Claro. Lo que pasa es que el doctor se ha limitado a hacer un tema únicamente abocarse al tema del peligro procesal, del peligrosismo procesal, ¿no? El doctor no se ha metido al tema de analizar en absoluto el tema de fundados y graves elementos de convicción, ni mucho menos. Ese tema no lo ha tocado solamente los demás presupuestos. Sobre eso debo decirles algunas cosas. Los presupuestos que establece la ley son referenciales. No son esos y nada más que esos. El doctor pareciera que tuviera la creencia de que los únicos criterios para establecer peligro de fuga y peligro de obstaculización son los que están en el Código Procesal Penal en los artículos 269, 270, porque pareciera que tenemos todavía la impresión de que lo que no está en los artículos 269, lo que no está en el artículo 270 no se puede usar, que la prisión preventiva se tiene que dictar solamente con los criterios establecidos en el artículo 269 y 270 de obstaculización y fuga. Y no, el artículo 269 y el artículo 70 nos dan criterios referenciales, ¿cierto? Ejemplificadores. Sin embargo, la vida va a superar siempre a lo que el código dice. Hay muchos criterios que no están acá que se puede usar por parte de la defensa para hacerle ver a la juez que su cliente no va a fugar. ¿De acuerdo? Hay muchos criterios que no están acá y el fiscal puede hacerlos valer para hacerle saber al juez que el procesado podría fugar. No se olvide que el peligro de fuga es una presunción como todo peligro, pero claro, una presunción juris tantum. Entonces hay que argumentar sobre esa presunción juris tantum. Hay que llevar elementos en contrario, porque una presunción juris tantum se puede caer. Entonces la labor del abogado es esa presunción, hacerla caer, ¿cierto? Hacerla tambalear. Entonces, bien lo que dijo el doctor, pero nada más no te ciñas a lo que dice el código, sino imagínate muchas más situaciones. Excelente, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, doctor
que ha intervenido. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Carlos Ibardeneira. Adelante, doctor. Vamos. Si prende su cámara, mejor todavía, y se pone de pie para que todos lo veamos. O argumenta como si estuviera en una audiencia. ¿Lo escuchamos, doctor? Doctor Carlos, active su micrófono, lo escuchamos. Hola. Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, lo que pasa es que estoy en la vía pública y intencionalmente presioné la mano. Y nosotros pensamos que usted era nuestro segundo voluntario de la noche. Y estábamos prestos a escucharlo. Pero no se preocupe, estoy seguro Sí, que van a doctor, haber más sí. voluntarios. ¿Quién quiere hacerlo? Yo, doctor, buenas noches. Excelente, doctor Marco Ricardo, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Adelante, adelante, excelente. Muchas gracias por participar. Bueno, la defensa en esta oportunidad, habiendo corrido traslado sobre el requerimiento por parte del representante del Ministerio Público, se aboca a uno de los presupuestos más importantes del artículo 268, que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. En el presente caso, se tiene que es una investigación por el delito o por el presunto delito de violación sexual a menor de edad. Entonces, a mi patrocinado, inicialmente se le ha dictado detención preliminar por el plazo de 72 horas, siendo que a las 24 horas de la detención se solicita una convalidación de la detención de 72 horas por el plazo determinado de 7 días. Entonces, se han agotado todas las diligencias. Tenemos la diligencia de la declaración testimonial de la menor en cámara Yesel, la cual asistió y la menor ha dado su declaración, la cual no ha sido tan contundente, ya que ha habido contradicciones por parte de la menor de iniciales XXX, ¿verdad? Ahora se ha tenido la declaración del imputado, quien se ha sometido a su derecho de guardar silencio. Se tiene el certificado médico legal número 00-tal, y la inspección ocular al domicilio de la menor donde presuntamente han ocurrido los hechos. Mi patrocinado en este caso, el presente caso, se le imputa el presunto delito de violación de menor, pese a que no está obligado a mostrar su inocencia. Se tiene que por parte de la Fiscalía se le ha realizado un certificado médico legal a la menor, se le ha reiterando, se le ha hecho su entrevista única, y contrastando el certificado médico legal con la entrevista única de la menor, se tiene que la menor tajantemente y habiéndole preguntado la señora magistrada sobre si conoce o no, o si sabe diferenciar entre la parte vaginal y la parte anal, la menor ha narrado de que sí conoce, incluso se le ha pedido que pueda señalar cuáles son sus partes genitales y qué diferencia entre la parte anal y genital, habiendo narrado la menor en cámara Yesel de que ha sido de que ha habido penetración vía anal, y contrastando con el certificado médico legal que corre a la vista del representante del Ministerio Público, en las conclusiones o en el examen que se le ha hecho o se le ha hecho a la perita, se tiene de que los pliegues anales de la menor de edad, de la menor, están totalmente intactos, con lo cual se puede desvirtuar el tema de la violación sexual o penetración por la región anal, toda vez que la menor ha narrado en reiteradas veces que ha sido penetrada, y la última vez ha sido el 15 de diciembre del 2020, y la detención se da en el mes,
se da el 4 de enero del 2021. Se tiene también dentro de esta investigación el resultado del laboratorio del Ministerio Público, en la cual se encuentra que la menor cuenta con una enfermedad o una infección de transmisión sexual que es sífilis. Entonces, a su vez también se tiene de que a mi patrocinado se le ha sometido a un examen, una prueba rápida, la cual arrojan negativo. Se tiene también por parte como prueba de parte, también se solicitó el permiso correspondiente para que el laboratorio le tome las pruebas de sangre a mi patrocinado y también arrojado negativo en una prueba rápida, con lo cual se puede determinar de que si mi patrocinado cuenta o contaba con esa enfermedad de transmisión sexual, quiere decir de que la menor también a la fecha podría contar o ambos, imputado y parte agraviada imputado, cuenten con la misma infección de transmisión sexual, con lo que no existirían fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule a mi patrocinado, por lo que solicito para mi patrocinado una comparecencia con restricciones. Muchas gracias. Genial. Excelente. Bien. Muy bien, bien planteado, bien analizado. Ha hecho mención a los tres aspectos, ¿cierto? A los elementos de convicción, ¿no? A ver, pero yo no quiero dejarlos sin palabras a tus compañeros. A ver, ¿qué opinan, doctores? Hay cosillas que podríamos mejorar con el doctor Marcos. Doctor, algo que pude apreciar de la exposición del doctor cuando narraba los hechos. El doctor hizo mención a que la menor de edad había sido penetrada, pero no hizo mención con qué fue penetrada. Me parece que obvió ahí especificar, ¿sí? Porque pudo haber sido con algún objeto, pudo ser alguna parte de un dedo, y por ello probablemente no habría un contagio, ¿no? Pero más que todo enfoco a que el hecho no fue, ahí quedó un poco impreciso, ¿no? En el no precisar con qué se había realizado la penetración. Interesante, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿A quién le toca más hablar de eso? ¿A la fiscalía o a la defensa? Fiscalía sería en todo caso. Claro. Y el doctor, como abogado de la defensa, más bien debe dejar pasar ese tipo de omisiones de la fiscalía, ¿o no? Porque en este caso él está yendo a defender a una persona. Está bien, está bien, está bien, pero no quiero hacer todavía todas las devoluciones porque quiero que alguien más se anime. Tenemos tiempo para una participación más y luego yo voy a hacer algunos comentarios. Una participación más. ¿Quién más se anima? Una más y yo voy a hacer comentarios. Cuéntenme. ¿Nadie? A la una. A las dos. Ya a las tres. A ver. Si me permite, doctor Almanza. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. De manera muy escueta. Señor magistrado, habiéndose corrido traslado del requerimiento de prisión preventiva y el presente proceso respecto del primer presupuesto de los fundados y graves elementos de convicción de los actuados, señor magistrado, se aprecia pues de que mi defendido, a quien se le atribuye el delito de colusión, no habría firmado la respectiva acta de conformidad de un servicio realizado de limpieza de parques y jardines. Máxime sí, en el requerimiento, supuestamente del pedido del servicio, hay avisos de ciertas dudas en la firma de requerimiento
Más aún, si está demostrado también que mi patrocinado no se encontraba en la ciudad de Puno, donde él labora en la municipalidad de Puno, porque tiene, obra también en el escrito presentado a la fiscalía de que mi defendido se encontraba de vacaciones en la ciudad de Lima, motivo por el cual la firma y más aún la presencia de mi patrocinado para que ponga digamos, su visto en este requerimiento realizado por la Municipalidad de Limpieza de Parques y Jardines, tendría avisos de irregularidad, lo que pues generaría cierta duda en la comisión de la imputación que se le está refiriendo a mi defendido. Por otro lado, respecto del peligro de obstaculización, desde el primer momento que se realizó el allanamiento a su domicilio, mi patrocinado en todo momento se ha mostrado presto a colaborar con la justicia, más aún si no ha ofrecido mayor resistencia, ha sido conducido por la policía, ha dejado su celular, se ha sometido a todos los, digamos, las pruebas que se han instrumentalizado, ha ingresado su celular, de hecho han ingresado a su vivienda, han recaudado todo y de momento preliminarmente no se ha encontrado nada que vincule a mi patrocinado, lo que, que en cierto modo permita pues de que él pueda menoscabar y obstruir el tema de la justicia. Y finalmente, respecto del peligro de fuga, también se ha presentado a su despacho y también al despacho fiscal, señor magistrado, de que mi patrocinado no ostenta o detenta, por ejemplo, antecedentes penales, judiciales, ningún proceso que lo vincule a él como un antecedente que podría, pues, tener cierta suerte de proclividad a cometer algún delito. Más aún ya obra también en el expediente, señor magistrado, de que mi patrocinado en todo momento, él trabaja en la municipalidad de Puno, él es conocido allí, nunca ha tenido mayor problema con la comunidad, es más, tiene reconocimientos y felicitaciones de parte de la municipalidad como de otros ciertos organismos públicos, lo que también determinaría pues de que se enervaría toda posibilidad de que mi defendido pueda obstruir, en este caso, fugarse digamos, de esta zona jurisdiccional. Razón por la cual, señor magistrado, de lo antes colegido, se apreciaría pues de que mi patrocinado podría llevar el proceso de libertad y se apagaría el pedido que estamos pidiendo de comprehensión con retenciones. Muy amable. Muy bien, excelente, excelente todos. De verdad que estoy bastante complacido con cómo han hecho los ejercicios. Sí, solamente voy a recordarles algo y me voy a permitir ponerles diapositivas. ¿Se pueden ver? ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Se vio o todavía? Sí, doctor. Ya está. A ver, vamos. Ya les he dicho una cosa. Yo me voy a basar siempre en que este primer presupuesto es un tema que tiene que ver con el alto grado de probabilidad, ¿cierto? Solamente así, de que el imputado cometió el hecho punible. Luego no le voy a poner mucho énfasis a la prognosis de pena, salvo en delitos límite. Los delitos límites son, por ejemplo, colusión, por ejemplo, peculado, ¿cierto? En lo que la pena podría estar coqueteando con más o menos 4 años, la pena probable, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, límites, colusiones, peculados, estafas, ahí podría, tal vez si se pide prisión preventiva, discutirse esa parte de prognosis de pena. Normalmente en los demás casos me parece que no se va a discutir la parte de prognosis de pena. Y luego, ya les he dicho, el peligro de fuga y el peligro abstracto son peligros, y son peligros concretos, porque son presunciones juris tantum. Los peligros abstractos son presunciones de jure, no admiten prueba en contrario, pero los peligros concretos, como son los peligros de fuga, son peligros concretos que admiten prueba en contrario, se tienen que debatir y discutir, ¿cierto? La duración se tiene que decir por qué, el fiscal tiene que decir por qué, fundamentar por qué quiere ese plazo de prisión preventiva y no otro, y además el fiscal tiene que hablar de proporcionalidad, ¿cierto? Muy bien. Esto porque tiene un sustento al respecto, un sustento de corte constitucional. Muy bien. Cuando yo estoy hablando acá de peligro procesal, este catálogo que vemos acá simplemente es ejemplificador.
Este catálogo es ejemplificador. El tema del arraigo, la gravedad de la pena, la magnitud del daño, el comportamiento en este proceso y en otros, es ejemplificador. Pueden haber otros criterios para establecer peligro de fuga que no están acá, que se tienen que mencionar en cada caso concreto. El arraigo tiene que ver con el tema del domicilio, el tema del familia y el tema del trabajo, que tiene que acreditarse como los criterios que yo más o menos he mencionado. El de obstaculización tiene que ver con destrucción, ocultación, modificación, supresión de elementos de prueba o inducción a otros a realizar esos comportamientos respecto de testigos, coimputados y peritos. Sobre esto que me estaban preguntando de la prolongación, les voy a dejar cuándo se pide prolongación, en qué supuestos, el tema de especial dificultad, de especial complejidad, lo que vamos al comienzo ampliando y vamos viendo y nos damos cuenta sobre la marcha de lo que se está haciendo, ¿verdad? Hasta cuánto se puede prolongar, cómo funciona la prolongación y el cómputo de los plazos. Esto les va a servir para los indicios. Y así, para cada medida de coerción. Estas diapositivas yo se las estoy dejando, ¿para qué? Para que trabajen con eso, prisiones preventivas. ¿Cómo así? Yo les voy a dejar hoy día diapositivas de todas las medidas con esquemas como los que han visto. ¿Para qué? Para que sean vuestra guía cuando litiguen. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tengan el cuadrito impreso a la mano y vean como ayuda a memoria para la detención preliminar, para la prisión preventiva, para la comparecencia, qué se necesita, qué va y qué no va. ¿Se entiende? Y con eso se van guiando, van teniendo una suerte de hoja de ruta, ¿cierto? No se olviden de una cosa. Ya palabras finales, ya me tengo que despedir. Ya palabras finales. La primera palabra final que les quiero decir es que estamos en un sistema de audiencias. Todo esto se ve en audiencias. Y en audiencias, con el primer enemigo con el que ustedes van a enfrentarse es con el tema de los tiempos. Los tiempos en audiencias son tiempos concretos, cortos, que te da el Poder Judicial. Seas abogado o seas fiscal. Por lo tanto, tienes que aprender a compactar tu discurso. Un defecto que les he visto a los tres que han hablado un poquito de pronto de lo que no es controvertido. Porque lo que decía Fernando, lo que decía Marcos, lo que decían los que han intervenido hoy día, de pronto era tan obvio que el fiscal no lo va a cuestionar. ¿Se entiende? Entonces, tú estás quemando tu tiempo, que es sagrado, en cuestionar ¿qué? Lo que el fiscal tampoco está cuestionando. Entonces, ¿en qué tienes que usar tu tiempo cuando es escaso? ¿En decir lo que estás de acuerdo con el fiscal? ¿O más bien en aprovechar para argumentar, sustentar y justificar el punto controvertido que tienes con el fiscal? ¿Dónde usas mejor tu tiempo? ¿Cuando hablas de todo y se te acaba? ¿O cuando usas los pocos minutos que tienes en lo que realmente es controvertido? Yo creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? 1. 2. Cuando vas en un sistema de audiencias, tienes que preparar tu audiencia. Una recomendación que yo doy siempre a todo aquel que va a audiencia es prepararla. No improvises. El peor enemigo en una audiencia es la improvisación. La audiencia se prepara. La audiencia no se improvisa. Y se prepara con mucha anticipación. ¿De acuerdo? La audiencia se prepara. Cada papel, cada documento, el orden en el que lo vas a usar, lo vas a tener, lo tienes a la mano. Tercer consejo. Cuando hables, trata de hablar con mucha convicción. Porque estar convencido empieza a convencer al otro, ¿o no? Si es una audiencia virtual, trata de tener buena cámara. ¿Cierto? Buen audio para que te escuchen. Y si es audiencia presencial, trata de hablar de pie. Y siempre trata de hacer esto que les he mostrado como un ejemplito. ¿Qué les he mostrado como un ejemplito? Esto. ¿Qué es eso? Ayudas. De toda tu exposición. ¿Por qué? Porque si vas a hablar en una audiencia virtual, es muy importante transmitir en esa audiencia virtual con ayudas visuales. Porque todos van a tener frente a sí un monitor, ¿sí o no? Entonces, si les pasas mapas conceptuales, les pasas diseños, dibujos, van a entenderte mejor que si solo hablas. Entonces, litiga con ese tipo de herramientas. ¿De acuerdo? Refiérete al punto controvertido, litiga con ese tipo de herramientas y sé contundente. No cites ley a menos que sea necesario. No cites jurisprudencia a menos que sea relevante. ¿De acuerdo? No te olvides que el juez ya sabe todo eso.
Al juez lo que le va a interesar en la audiencia es lo que no sabe o lo que está controvertido o lo que está complicado. Por ejemplo, en lo que hemos estado viendo hoy día, y ustedes saben que está complicado y que no. Pero de eso se trata, queridos doctores. Bueno, miren, hoy es uno de los pocos días que me voy a la hora exacta. Y lo hago porque es viernes y tengo que hacer. Hoy día empiezo mis clases en la Universidad de San Martín. Entonces tengo que dictar clases en la universidad. Por eso es que me voy a la hora exacta. ¿Sí? Y lamentablemente los viernes ya no nos vamos a poder reunir a las 8 por el tema de mis clases. ¿Sí? Pero les voy a dejar toda la información que les he prometido para que se las hagan llegar y tengan un poco las herramientas para que sigan trabajando. Bueno, me despido. Felicidades, doctores, que les vaya muy bien y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Concurrencia, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Permiso, doctor, muy gentil. Gracias, felicidades. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Sí, pero es... Gracias, doctor. Se fue. ¿Qué? Se fue, ya me salió. Esto...